hermano, si estás en un momento de angustia, de prueba, de tribulación, agobiado, tenés que hacer una mirada al Getsemaní. Jesús en el Getsemaní, y quiero decir algo, este es uno de los pasajes que nunca vamos a poder entender completamente. Y es así simplemente porque a Dios se le plació, así Dios lo quiso. Estos son pasajes que hay como una cierta osadía en tratar de ver más de lo que en estos pasajes están. Jesús orando en el Getsemaní. Hay tanto aquí, hay tanto en Marcos, Mateo y Lucas. Hay tanto, es tan profundo que simplemente no vamos a poder llegar al fondo. Pero por gracia, por esa infinita gracia de nuestro Señor, nos ha permitido poder acceder a una parte de lo ocurrido en este lugar. Repito, en Getsemaní. Así que yo les ruego que roguemos a Dios de que nos ayude a acercarnos a esta porción con mucha reverencia, con mucho respeto y con mucha atención de todo lo que el Señor quiere mostrarnos a través de estas palabras. Yo personalmente ruego que produzca esto en ustedes lo que produjo en mí o aún más cuando estuve preparando este sermón. Un predicador de antaño solía decir que lo que será realmente de bendición para ustedes es la verdad, no es la verdad leída, sino que es la verdad meditada. Así que no estamos solamente buscando aquí leer verdades, sino que meditar en ellas y que ellas sean de bendición para nosotros. Yo creo que todos estaríamos aquí de acuerdo en que repetir una cosa una y otra vez no significa, y repetirla a la perfección no significa que entendamos eso. ¿Amén? No significa eso. Y yo quiero mostrarles a través de este pasaje, quiero llevarles por un camino, de hecho que el pasaje mismo lo hace, y quiero mostrarles la agonía de nuestro Señor Jesucristo, su agonía. Como segundo punto, quiero mostrarles su súplica y su clamor y su súplica. Como tercer punto, quiero mostrarles la fuente de su fortaleza. Y cuarto y último punto, una exhortación vital para nosotros. Sumamente vital para cada creyente. Getsemaní es el lugar en donde nuestro Señor, por un momento, Jesús, por un momento, nos muestra lo que estaba pasando en su alma momentos antes de ir a la cruz. Por eso es que nos acercamos a este pasaje con mucho respeto y con mucho temor. Jesús, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. Y ahí hay un misterio, que podemos entender solamente hasta cierto punto. Pero Él, siendo 100% Dios, se hizo 100% hombre. Y el misterio está en que su deidad, su ser Dios, no limitó sus debilidades humanas. Él no fue un Superman, no fue un superhombre. Él fue un hombre sin pecado, claro. Es el sacrificio perfecto. Pero fue 100% Dios. Y él adquirió todas las debilidades corporales de cualquier ser humano. Él tenía hambre. Él tenía sed. Si él no se aseaba, al igual que ustedes. Él sentía tristeza, él sentía alegría, él se emocionaba, él lloraba, él se angustiaba, y su angustia es lo que vamos a ver en el día de hoy. Marcos 14, 32 al 42, y en sus paralelos, Mateo y Lucas, Juan no lo registra, pero en estos evangelios, vamos a centrarnos en Marcos, hoy vamos a ver a Jesús sufriendo en el último tramo de su duro camino, en la etapa final de aquel día, espantoso día.
en el Gólgota, en la cruz. Yo quisiera también introducirte más a esto y podría pedirte, si es que tal cosa te ha pasado alguna vez, que pienses en cómo te sentiste en aquel momento previo a un día terrible, a un día de prueba. No me refiero al día en sí, sino que en aquel momento previo. Iba llegando el día, iba llegando el día, iba llegando el día. Bueno, y ruego al Señor de que ustedes puedan ver qué es lo que el Señor quiere mostrarnos aquí. Aquí vamos a ver a Jesús momentos antes del día de la consumación de su misión, día de bendición para nosotros, amén. La cruz fue un día de bendición para nosotros, amén, pero día de maldición para Él, amén. ¿Saben cómo lo pone 2 Corintios capítulo 8, versículo 9? Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, por amor a vosotros, dice Pablo, se hizo pobre siendo rico para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Él se hizo pobre para enriquecernos. Día de bendición para nosotros, día de maldición para Él. Así que es agridulce el momento. Y ahora para adentrarnos al texto, ahora vamos a leerlo y vamos a ponerlo en contexto. Dice en Marcos capítulo 14, versículo 32, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto yo oro. Versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. De nuevo esa última frase. Y comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y halló durmiendo y dijo a Pedro, durmiendo a los tres, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras, versículo 36, lo mismo que dijo ahí, versículo 40, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, duerman ya, dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Contexto. Estamos en el jueves de la semana de la Pasión. Es el jueves. Si quieren ubicarse, ahora que nos estamos acercando a lo que el mundo le llama la Semana Santa, el domingo comienza en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 es la entrada triunfal. El lunes es Marcos 11:12. El martes es Marcos 11:20. Y así van transcurriendo los días. Aquí estamos en el jueves por la noche. Sería aproximadamente la medianoche. Los 3 años del ministerio de Jesús ya habían transcurrido, ya predicó su último sermón, ya celebró la última Pascua, en donde instituyó la Santa Cena, que lo practicamos hasta el día de hoy, lo vamos a hacer hasta su venida. Ya Judas había salido urgido para venderlo, de hecho que ya lo vendió, ya está viniendo con los soldados para ir y darle un beso traidor y decir, este es. De hecho que él fue expuesto, eso está en Mateo capítulo 26,
23 al 25, él fue expuesto por Jesús cuando Jesús dijo, uno aquí va a entregarme y el que moja conmigo el pan, y Judas se sorprendió y le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer, y Judas salió. Judas ya está viniendo con los soldados para entregar a Jesús. Luego de esta cena, de esta última Pascua, la primera cena del Señor bajo el nuevo pacto, luego de esta cena, en un lugar llamado el aposento alto, partieron a este lugar llamado Getsemaní, en donde había un huerto. Getsemaní significa prensa de aceite. Era un olivar en donde se prensaba, se hacía la prensa para sacar el aceite de oliva y otras cosas más derivados de los olivos. Así que probablemente este haya sido un lugar que Jesús tenía como costumbre ir ahí, a ese lugar, para apartarse y orar. Probablemente también el dueño haya sido cristiano y le haya permitido, creyente, y le haya permitido hacer eso. Así que Getsemaní, prensa de aceite, era el nombre del lugar al cual ellos fueron después del aposento alto. Y esto nos lleva al primer punto que vamos a ver en el día de hoy. La agonía de nuestro Señor Jesucristo. La agonía del unigénito Hijo de Dios. Versículo 32. El versículo 32, el verso 32 nos dice que vinieron a este lugar y que dijo a sus discípulos, específicamente a los 11, Judas ya no estaba, siéntense aquí. Entre tanto yo, ¿qué cosa? Yo voy a orar, yo oro. Ahora, dice que después de todo el grupo, pidió la compañía más cercana de 3 personas, de Pedro, Jacobo y Juan. Y de todo el grupo sale con estos 3 hombres y él va y ora. Ahora, no es la primera vez, hermanos, que Jesús hace esto, que aparta a Pedro, Jacobo y a Juan para ciertas cosas. Cuando murió la hija de un hombre llamado Jairo y él fue a resucitarlo, él solamente permitió que lo acompañaran Pedro, Jacobo y Juan. También en Marcos 9, cuando él se transfiguró, donde él por una visión mostró su divinidad y majestad, él pidió que lo acompañen solamente Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estos 3? Y realmente he leído varias presunciones, pero yo me volcaría mucho más a creer porque estos 3 eran probablemente los más influyentes del grupo y eran de alguna forma los que empezaban a presentarse y a marcarse fuertemente como líderes de, repito, el grupo. De hecho, que estaban a punto de entrar en una terrible prueba todos. ¿Se acuerdan que el diablo pidió para zarandearlos a todos? Jesús les dijo, esa es una escena casi simpática, tragicómica. Pedro, el diablo ha pedido para zarandearos como al trigo, y yo he rogado que la fe no te falte. Él no canceló nada, él dijo, yo voy a rogar que la fe no te falte. Y una vez que hayas vuelto, porque te vas a ir, hermano, vas a confirmar a tus hermanos. Así que Jesús sabía el por qué apartó a estos 3 hombres y él se desnudó completamente en alma ante estos 3 discípulos suyos. Jesús le había ya dicho inclusive 2 días antes de que él celebraría la Pascua y que sería entregado para ser crucificado. Eso está en Mateo 26, capítulo 2. Y tan solo momentos antes de llegar al Getsemaní, les había dicho que todos iban a serles infieles. Todos iban a escandalizarse de él. La palabra es, ustedes van a negarme. Dice Mateo 26:31, el pastor habrá de ser herido y las ovejas saldrán corriendo. También dice esto en Marcos capítulo 14, versículo
27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas saldrán dispersas. Ustedes van a negarme, van a ser infieles, les dice Jesús a todos ellos. Y todos ya conocemos la respuesta de Pedro, de uno de los tres que él apartó para estar más cercanamente. Pedro dice: aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Palabras más sencillas: aunque todos sean infieles, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Como poniéndose por encima de los demás discípulos. Y ya todos sabemos cómo terminó la historia de Pedro. Estos hombres, estaban en un momento crítico y estaban por entrar a un momento aún más difícil. Y Jesús les estaba mostrando cómo ellos deberían reaccionar ante un momento de angustia por medio de su propio ejemplo. Hermanos míos amados, miembros y no miembros, el Getsemaní, lo ocurrido en el Getsemaní es un ejemplo, es la forma correcta en cómo debemos de conducirnos en medio de la angustia y la tristeza extrema. Así como en el momento de su transfiguración, Jesús se mostró 100% Dios a través de una visión. En Getsemaní se está mostrando 100% hombre. Jesús les está dejando ver a sus discípulos intencionalmente toda su tristeza y su absoluta angustia. En el versículo 33 y 34 dice explícitamente: comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. En la versión de las Américas dice que está su alma muy triste hasta el punto de la muerte. Eso es mucha tristeza. Y vamos a darle énfasis a esto. En el paralelo de Mateo dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús en este momento lo que está pasando aquí es que Jesús en este momento fue abrumado a tal punto, invadido a tal punto por un terror, por una angustia tan desgarradora que se llenó con el tipo de tristeza y agobio que uno siente cuando contempla la venida de algo terrible y espantoso. Y Jesús fue intencional en esto, hermano. Él pudo haberse apartado bien lejos, bien lejos, para que nadie viera cómo él estaba quebrándose. Pero él, en su sabiduría, permitió que estos hombres vieran cómo él estaba momentos antes de este espantoso momento. Y la pregunta es: ¿por qué tanta angustia? ¿Por qué tanta angustia, Señor? ¿Por qué tu alma comenzó a entristecerse y angustiarse a tal punto que tu cuerpo llegó hasta inclusive el borde de la muerte, del colapso? ¿Sería porque en aquel momento ya venía Judas para prenderte con los soldados? ¿Porque Pilato iba a condenarle o porque iban a insultarlo, golpearlo y crucificarlo? Dice un comentarista muy acertadamente que indudablemente todo esto estaba incluido. Sin embargo, a medida que la historia seguía su curso, a medida que la historia ministerial y de vida de Jesús seguía su curso, había una verdad que se hacía cada vez más patente, más latente y más visible. Es que el Hijo de Dios iba rumbo a quedar completamente solo. Gran parte de su pueblo ya lo había abandonado, Juan 6:66. Sus discípulos lo iban a abandonar, Marcos 14:50. Y lo más terrible de todo era que en la cruz él sería completamente abandonado por su Padre y exclamaría: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Así que el motivo de la angustia, y vamos a ir un poquito más, inclusive más adelante voy a profundizar un poco más sobre esto, pero el motivo de la angustia, de la aflicción de Jesús era porque
Se venía el momento en el cual él estaría completamente solo, abandonado, sufriendo la total ira, el enojo, el furor de su propio padre. Nadie ha enfrentado cosa tal. Y repito, Jesús mismo les dice a Pedro, Juan y a Jacobo: mi alma está muy triste hasta el punto, hasta la muerte, versículo 34. Esta angustia lo llevó al borde del colapso. Y miren, y aquí está un buen punto, y miren lo que hacía Jesús en este estado de tristeza y angustia. ¿Saben qué hacía? Oraba. Pregunta: ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en un estado de angustia similar? Jamás como el de él, jamás. Jamás osaría compararme con su angustia. Pero cuando estamos en un estado de angustia similar al que él estuvo, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, él oraba. Él necesitaba orar. Y miren esto, la oración no es necesaria porque así nuestras peticiones se cumplen. La oración no es necesaria porque así nuestras peticiones se cumplen. La oración es necesaria porque más allá de que se cumplan o no nuestras peticiones, la oración nos fortalece porque nos acerca a nuestro Señor. Amén. Amén. Más allá de que se cumpla o no tu petición. Y el punto es, si Jesús, sin pecado, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el Rey de Reyes, Señor de Señores, la paz, la luz, el camino, la verdad, si Él en un momento de angustia necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más? Amén. Cuando ustedes dicen amén, dicen que así sea. Amén. Amén, hermano. El estado de angustia al que llegó Jesucristo fue al grado tal, y no vamos a ir más de lo que el texto dice, pero el estado de angustia al cual llegó nuestro Rey en su humanidad fue al grado tal que su cuerpo fue afectado. Y yo creo que aquí ya no hay debate sobre eso. Creo que estamos todos convencidos después de haber escuchado a David Barceló y a otros consejeros sanos, que todos estamos de acuerdo en que somos afectados, que podemos ser afectados corporalmente por nuestras emociones. Tu cuerpo puede llegar a sufrir por tu estado emocional. Esto puede ocurrir, hermano. Y el texto demuestra eso. Y te lo voy a mostrar. En el paralelo de la narrativa, según Lucas, dice que Jesús, estando en agonía, Él oraba más intensamente. ¿Ven el punto? Más agonía, más intensidad de oración. Más agonía, más intensamente. Más agonía, más intensamente. Esa es la palabra que usa Lucas. Más intensamente. Lucas 22:44. 22:44. Y era su sudor, para que vean el punto tal al cual llegó en su agonía y cómo eso afectó su parte corporal. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿Cómo el sudor puede caer como grandes gotas de sangre? Un sudor rojo. Y van a encontrar, por ejemplo, en la Biblia de Joel Beeke, la que está editada por Joel Beeke, también en la de MacArthur, que esta condición médica se conoce como hematidrosis, cuyo síntoma principal es la efusión de sangre
en la transpiración y puede ser causada por un estado de angustia y estrés extremo. Dice, los capilares subcutáneos se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se mezclan y cae sudor como sangre. A ese punto llegó el nivel de su angustia, que él mismo dice, estoy al punto de la muerte, mi cuerpo está colapsando. Y repito, y perdón por la insistencia, y él lo que hacía era oraba más intensamente. A ese punto llegó la angustia de nuestro Señor, a punto de afrontar la cruz. Y eso va a llevarnos al segundo punto, que es el contenido de su oración. Mucha angustia, él oraba. Ahora vamos a ver el contenido de esa oración. Y el segundo punto es el clamor y la súplica del Hijo de Dios. Versículo 35. En el verso 34 vemos en la parte final que él dice a Pedro, Jacobo y a Juan, quedaos aquí y velad. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Ahora vamos a centrarnos en el 35 y en el 36, que dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús no solo permitió que estos hombres vieran su angustia y oyeran su súplica. ¿Saben los datos buenos de Lucas? Es que Lucas da datos para que uno se ponga en el sitio. ¿Se acuerdan que al inicio, bueno, él dijo al grupo grande, quédense aquí. Él toma a 3 y se aparta con los 3. Y de los 3 él se aleja, dice Lucas, a un tiro de piedra. Lucas 22, 41. Y apartándose a esta distancia, él se postró, en algunas versiones dicen, él se arrodilló. Y lo que vemos en Marcos 35, en el verso 35 de Marcos, es que Marcos describe la súplica, pero en el 36 la cita expresamente. Y comienza la súplica de Jesús diciendo, Abba Pater. Aquí hay un punto importante. No significa que Jesús haya dicho Abba Pater. Abba es en arameo, Pater es en griego. Y como Lucas está escribiendo a un público más mezclado, está traduciendo lo que él dijo. Así que la palabra realmente, la única que él pudo haber pronunciado es la palabra Abba, que es un sentido de paternidad cercana. Es casi padre querido. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Y la copa es una metáfora de la ira y el enojo de Dios sobre el pecado del hombre. La copa significa eso. De hecho que en Isaías, ejemplo, en Isaías 51, 17 dice, despierta, despierta y levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz o la copa de su ira. Porque bebiste el cáliz del aturdimiento y lo bebiste hasta sus sedimentos. También están en el Salmo 75, 8, Lamentaciones 4, 21, Ezequiel 23, 31 al 34, Habacuc 2, 16. Son textos del Antiguo Testamento que hacen referencia a que la copa es una ilustración, una metáfora del enojo y la ira de Dios. Así que, hermanos, fue mucho más, pero mucho más que la simple expectativa de la crucifixión y la muerte física,
la copa que Jesús bebería, sino que sería la santa y justa ira de Dios en el completo abandono de lo que Jesús experimentaría en la cruz. Y aquí yo quiero explicarte algo. ¿Han leído Los Mártires de Fox? ¿Alguna de las historias? ¿Han visto biografías de grandes cristianos? La muerte de Savonarola, Justino Mártir. Y en comparativa, pueden ver cómo cuando leemos la historia de estos hombres, muchos de ellos murieron felices, hermanos, siendo quemados, estirados por caballos, aserrados, y muchos fueron aparentemente mucho más valientes ante la muerte que Jesucristo. Buen punto, ¿eh? Ahora, ¿por qué estos seguidores enfrentaron a la muerte con tanta valentía, con tanta gallardía, con tanto... Y aquí está Jesús, momentos antes de su muerte, llorando. Hebreos 5 dice que lloraba. 5:17 en adelante. Llorando, gimiendo, sudando sangre. El capitán quebrado y luego los demás siendo mucho más valientes que él a la hora de enfrentar la muerte. Y la respuesta es sencilla, hermanos. Ellos solo enfrentarían la muerte. Jesús no solo estaba enfrentando el hecho de que su alma sea separada de su cuerpo, definición bíblica de lo que es muerte. Es que, por cierto, es un hecho antinatural. La muerte no es natural. No fuiste creado para morir. Fuiste creado para vivir eternamente. La muerte es una consecuencia del pecado. Así que como la muerte es natural, la muerte no es natural. Nieguen esa afirmación. Fuiste creado para vivir eternamente, glorificando al Señor en un hermoso jardín. Jesús no solamente experimentaría la separación del alma y el cuerpo, que obviamente lleva a la pudrición de la parte material y a la desnudez del alma. Y el alma simplemente cambia de un estado consciente a otro estado consciente, ya sea en bienaventuranza o en terror. Jesús, repito, no solamente experimentaría eso, sino que lo que él experimentaría sería el furor y el total enojo de Dios por causa de los pecados de su pueblo. De hecho, que los hombres que murieron en plena convicción siendo martirizados morían felices porque sabían que después de cruzar ese río estaría el autor y consumador de la fe del otro lado. Señor. Y si habláramos de méritos, hermanos, si hicimos algún mérito en esta vida, es el mérito para bebernos esa copa. Amén. Díganlo, hermanos. Amén. Hicimos ese mérito. Esa copa era tuya. Esa copa en el abandono total y llena de ira y furor, de ira santa, de ira justa. Era nuestra. Y el Señor Jesucristo se la bebió completa y enteramente para que nosotros no la bebamos. Niños, tienen su hoja ustedes aquí. Niños, en una parte del gráfico dice, dibujo algo que escuché hoy. Les voy a inducir un poquitito. Dibujen una cruz. Dibujen una cruz, niños. Y atiendan bien. Dibujen una cruz. Pongan es igual y dibujen una copa. Y dibujen sobre esa copa ira y abandono. Niños, eso bebió Jesucristo en nuestro lugar. La cruz es la ira de Dios.
Te lo extiendo más. En el infierno habrá y hay horrores en el infierno. Bueno, Jesús se bebió esos horrores. Que nosotros teníamos que beber por cada cosa que hemos hecho. Jesús fue molido, como si fuera que él entró acá a la página inmunda de internet, como si fuera que él mintió, robó, mató. Él bebió la copa de la ira que merecíamos nosotros. Y él estaba a punto en Getsemaní de llevar a cabo esa obra y él estaba angustiado. ¿Saben qué dice William Hendrickson sobre esto? Dice, por eso permitió que lo crucificaran, para clavar en la cruz todos los cargos y acusaciones que en contra de nosotros se levantaban. Por eso cargó con nuestra maldición. Jesús cargó con nuestra maldición para que nosotros fuésemos llenos de bendiciones. Por eso en el madero de la cruz se humilló, y la angustia indecible del dolor y el sufrimiento del infierno, y en la angustia y el dolor indecible del sufrimiento del infierno, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros pudiésemos ser aceptados y jamás abandonados por Él. Otro pastor a quien aprecio muchísimo, Rugel Michelén, dice: cuando Cristo llegó a Getsemaní, repentinamente se sintió abrumado ante la realidad de que unas horas más tarde Él sería triturado por una ira sin misericordia, para hacer posible que los creyentes pudiéramos disfrutar de una misericordia sin ira. Eso nos lleva al tercer punto. Y es la fuente de su fortaleza. Versículo 36, última parte. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Nuestro Señor se expuso a propósito. Él fue intencional en mostrarnos su angustia, su súplica, su clamor, pero a la vez nos mostró también la fuente de su fortaleza. Jesús nos está mostrando cómo clamar en momentos de angustia. Y la forma es en total sometimiento al Padre. Hermano, ¿quién quisiera padecer bajo la ira de Dios? Nadie, Jesús tampoco. Pero Él nos está mostrando su total sumisión. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la versión de Lucas dice así: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Alguien dijo alguna vez que si Cristo no hubiese tomado esa copa, el cielo se hubiese quedado vacío y el infierno repleto. Lo que nos está mostrando Jesús es su total confianza. La fuente de su fortaleza era su total confianza al Padre, su comunión con Él, su relación, su intimidad y su alimento, que era hacer la voluntad de aquel que lo envió. Era la voluntad de Dios Padre salvar a mucho pueblo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así que en un sentido su oración fue escuchada, porque Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero también te pido que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre contestó la oración del Hijo. Hermano, que no les quepa la menor duda de eso. El Señor contestó la oración del Hijo, como también siempre va a contestar nuestras oraciones. El punto es que a veces no va a ser como nos gustaría que las conteste.
Pero Jesús nos mostró, nos está mostrando a través de este texto la forma en la que tenemos que acercarnos a Dios en medio de la angustia, la tristeza extrema y la agonía. Y quiero decirte algo con todo mi corazón. Hay gente aquí que en este momento está pasando muy mal. Lo sé, soy uno de los pastores. Hay gente que en este momento aquí, hay hermanos que en este momento aquí están pasando por momentos terribles de angustia, tristeza extrema y agonía. Algunos están aquí en su mejor momento. Hermano, en momentos de agonía, este es el camino. Este es el camino, hermano. Hermanos, en no momentos de agonía, cuando te toque, porque te va a tocar, porque esto es así, este es el camino. Él nos lo está marcando. Y nos lleva esto al cuarto punto, una exhortación vital para nosotros. En los versos 37 al 42, dice que Jesús volvió según el verso 37 y los encontró, los halló durmiendo. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Yo creo que este hecho habrá contribuido aún más para la angustia de Jesús. Ya su padecimiento era enorme y él viene a sus más cercanos, él viene a sus amigos. Él está angustiado, velando, orando, y él viene a sus amigos y sus amigos están durmiendo. ¿Alguna vez te sentiste así? Estás angustiado y venís con los tuyos y los tuyos están en el más mínimo. Bien, él lo vivió. Así que creemos que este hecho habría contribuido aún más en su angustia, en su dolor. Pero obviamente, hecho que a él no le sorprendía, porque él sabía que ellos, en su debilidad, en su poca madurez, más adelante lo abandonarían. Marcos 14, 27. La falta de carácter de ellos se haría patente a través de la infidelidad y la deserción, porque ellos desertaron, ellos se escandalizaron, ellos negaron a Jesús. Pero de los tres más cercanos, Juan, Jacobo y Pedro, lo que llama la atención es que Jesús se dirige a Pedro y le dice: Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar ni aunque sea una hora? Y la pregunta es: ¿por qué a Pedro? ¿Por qué a Pedro? Estaban Juan y Jacobo. Él se dirige a Pedro. Y yo estoy seguro que fue porque Pedro, instantes atrás, Pedro fue el más enfático en declarar su lealtad hasta la muerte. Todos van a negarme, aunque todos estos te nieguen, yo no. Entonces Jesús se acerca a Pedro y es como si fuera que le está diciendo: Pedro, me juraste lealtad hasta la muerte y no estás pudiendo velar conmigo una hora. Esto es como cuando nosotros afirmamos que vamos a hacer grandes cosas, pero quedamos como en descrédito, en desprestigio, porque las acciones más mínimas no podemos hacer. Voy a evangelizar el África, Señor, por amor a tu nombre. Y no le hablas ni a tu compañero del cubículo. Dice un comentarista: este era
el Pedro, que en el camino a Getsemaní, e incluso estando en el aposento alto, porque 2 veces fue, se había jactado de la siguiente manera: aun cuando todos se aparten, yo no; aunque fuese necesario morir contigo, yo no te negaré. Estoy dispuesto, Señor, a ir contigo hasta la cárcel y aún hasta la muerte. Mi vida daré por ti. Juan 13:34 dice: mi vida daré por ti. Pero antes de que todos así muevan la cabeza negativa diciendo: ay, Pedro de nuevo, pausa. Y recuerden que todos somos Pedro. Amén. Amén. Todos somos Él. Todos somos los que juramos lealtad al Señor, pero en la más mínima acción en la cual tendríamos que identificarnos con Él actuando como Él hubiese actuado, lo negamos con nuestros actos. Todos somos Pedro. En el verso 38, en el verso 38, Jesús reafirma su exhortación que les dijo en el 34: velad y orad. Siendo más claros, la exhortación no era simplemente a quedarse despierto. Y me gusta cómo lo dice alguien. Dice: una persona puede estar muy despierta físicamente y a pesar de eso sucumbir ante el pecado. Así que el llamado no era no se duerman, físicamente hablando. El llamado era velen y oren. Velad y orad. Velen y oren. La tentación, repito, a la cual podrían sucumbir estos hombres a la hora de la prueba, a la cual podemos sucumbir todos a la hora de la prueba y la presión y la angustia, es hacerle infiel a Él. Y básicamente Jesús le estaba diciendo: hagan lo que yo estoy haciendo. Miren cómo yo estoy en un momento de angustia. Estoy velando y orando. Hagan lo que yo estoy haciendo. Él estaba mostrándole el camino a estos hombres. Porque Jesús estaba a punto, como ya dijimos, estaba a punto de experimentar un momento terrible, y también los apóstoles tendrían participación, tendrían su parte en este momento nefasto. Serían terriblemente probados, zarandeados. Y volvemos a esto. Y si Jesús, siendo sin pecado, en aquel momento experimentó la debilidad de su propia naturaleza humana, y en medio de ese momento Él oró, cuanto más estos hombres, y añadimos cuanto más nosotros. Así que algo que llama la atención es que según el verso 37, 40 y 41, 3 veces Jesús vino y los halló durmiendo. Volvemos otra vez a leer el 37. Vino luego y los halló durmiendo y les dijo: Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró. Jesús se volvió a alejar y oró, diciendo las mismas palabras que lo vemos en el verso 34, 35 y 36. Al volver otra vez, los halló durmiendo de nuevo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y ellos no sabían qué responderles. Como cuando ¿alguna vez algunos de ustedes se durmió en el trabajo y viene el jefe y te despierta? Esa cara de no sé qué decirte. Y ellos no sabían qué responderle, no sabían qué decirle. Vino la tercera vez y los halló durmiendo de nuevo y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Algunos de nosotros, algunos podrían congraciarse con el suceso y decir: bueno, pero estaban muy cansados. Tantas actividades, la Santa Cena, el viaje, el bullicio. ¿Por qué tan duros con ellos?
Hermanos, si hay algo de lo cual podemos estar seguros, es que Jesús sabía lo que ellos necesitaban en ese momento, y no era dormir. Cuando la cosa apremia, el sueño se vence. Y díganle eso a una madre con un niño con 40 grados de fiebre, si ya pasa por su cabeza pegar un ojo. Jesús sabía que ellos necesitaban estar velando y orando por la terrible prueba que se venía. Necesitaban estar clamando, suplicando de rodillas, rogando al Señor por lo que venía sobre ellos. En el Evangelio de Lucas, una vez más, Lucas, el no judío, el no apóstol, el compañero de viaje de Pablo, una vez más Lucas nos da un dato muy importante. Dice en Lucas 22:45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo uno queda dormido por causa de la tristeza? ¿Cómo es eso? Yo me duermo por el cansancio y por el sueño. Pero ¿cómo es? ¿Cómo eso? ¿Cómo uno se duerme por causa de la tristeza? Y lo que varios explican muy acertadamente es que ellos estaban sumamente tristes, los apóstoles, sus discípulos, estaban sumamente tristes porque cuando comenzaron a seguir a Jesús, el rey, el hijo de David, este no era el final que ellos esperaban. El rey, el que habría de restaurar a Israel. De hecho que hasta los últimos se aferraron ellos a ese sentido. Jesús estaba ascendiendo y ellos dijeron, ¿cuándo vas a restaurar a Israel? Ellos pensaban en un rey, en un reino. Ellos dijeron, Señor, cuando empiece a reinar, ¿puedo estar yo aquí y mi hermano allá, contigo ahí reinando? Tenían eso en la mente y esto no era el fin esperado, no era el final que ellos estaban esperando. Así que ellos estaban tristes y estaban tan tristes que dijeron, bueno, mejor vamos a dormir. Que durmieron a causa de la desilusión, porque aún ellos seguían afectados. Después de haber sido expuestos a tantas verdades, seguían afectados por una falsa visión de un Mesías terrenal. A la tercera vez, en el verso 41, Jesús simplemente les dijo, dormid ya y descansen. Ya basta, basta. La hora ha llegado. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado. Este hombre, el Hijo del Hombre, es su parte humana. Él es están viendo aquí. Será entregado en manos de los pecadores. Y atención al cambio de actitud. Atención al cambio de actitud y de postura en el versículo 42, que también es un ejemplo. Levántense. Vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Agonizó, se quebró, lloró, gimió, se entregó completamente al Señor y llegado el momento se levantó. Levántense, vamos. Y se levantó con determinación y fue a enfrentar su destino.
Alguien lo hizo imperfectamente en el Antiguo Testamento, imperfectísimamente. Cuando enfermó el hijo de David, David oraba, gemía, lloraba, no comía, rogando al Señor porque él sabía que Dios podía salvar a su niño. Y el niño murió. David se levantó, se aseó, comió y cambió de formato de oración. De la súplica pasó a la adoración. Y todos le dijeron, pero ¿qué te pasa? Estabas destrozado, gimiendo, llorando, clamando y ahora estás... Y él dice, y lo parafraseo, es que el Señor podía salvar a mi niño. Él podía hacerlo, yo sé que él podía hacerlo. Decidió no hacerlo. Ahora él está con él. Él ya no vendrá a mí, mas yo iré a él y simplemente adoro. Cambió de actitud. En un sentido perfecto, Jesús lo hizo. Suplicó, clamó, rogó, se quebró, como tenemos que hacerlo todos nosotros cuando estamos en un momento de agonía. Todos, hermanos. Y el Señor puede contestar positivamente tu clamor y petición. Lo puede hacer. Pero si no lo hace, levántense, aplómense, firmes, determinados, que todo lo que Dios quiera es para nuestro bien y sea el Señor engrandecido. Podemos estar, hermanos, predispuestos en servir y glorificar al Señor por medio de nuestras vidas y en cualquier circunstancia. Pero el punto es que separados de Jesús, nada podemos hacer. Y nuestro espíritu puede estar todo lo dispuesto para servir al Señor, pero el deseo que tenemos de servir a Jesús, al Señor, a su causa, al avance de su reino, sucumbe y perece ante la debilidad de nuestra carne. Por eso es que tenemos que velar y orar, velar y orar, velar y orar. Y si salimos conscientes de aquí, que nuestro Señor podría permitir que seamos expuestos a grandes momentos de angustia para que aprendamos a vivir en total dependencia y vigilancia. Dependencia de Él y vigilancia del pecado. La dependencia, hermanos, y por favor, graben en su corazón esto, la dependencia de Dios se manifiesta a través de la oración. Si ustedes no oran, no se están comportando como personas que dependen del Señor. La dependencia se manifiesta en nuestras vidas a través de la oración. Y una vez más, miren lo intencional que fue Jesús al mostrarnos. Él no se escondió para quebrarse, Él se mostró quebrado ante la presencia de su Padre. El apartarse y orar es un hábito que Jesús tenía desde el principio. Está en Marcos capítulo 1:35, que Él se apartaba y oraba. En su última noche Jesús simplemente corrió el velo y nos mostró algo de esta hermosa y misteriosa comunión que Él tiene con su Padre. Así que miremoslo en su agonía, en su tristeza, en su angustia, en su súplica y en su total dependencia. Viviendo la hermosa verdad de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Saben que sus discípulos entendieron esto tiempo después? Ellos lo entendieron. Hay que velar y orar. Pero esa noche no siguieron su ejemplo. ¿A quién debemos de imitar nosotros?
a los discípulos aquella noche o al mismísimo Hijo de Dios. Así que velemos, oremos, humillémonos, entreguémonos por completo a Él, supliquemos en todo momento, pero completamente sometidos a la vez a lo que el Señor disponga. No hay cosa, hermanos, que escape de su mano. Él sostiene, dirige, dispone y gobierna absolutamente todo, y el Señor, nuestro Dios, sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Amén. Hermano que estás en angustia. Amén. Hermano en tiempo de paz. Amén. Amén. Vamos a orar. Que el Señor nos guíe. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu. Creemos en el Espíritu Santo. Nadie puede venir si no es por el Espíritu Santo del Señor. Guíanos con Él, guíanos, Espíritu Santo. Enséñanos a velar y a orar. Enséñanos a entregarte por completo nuestras cargas. Señor, gracias por marcar el camino, gracias por ser nuestra luz en medio de tantas tinieblas. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Gracias por haber bebido esa copa que era nuestra, Señor. Esa copa que vas a hacer que el mundo que te ha negado lo beba en el día del juicio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Es un misterio que estemos aquí. Has tocado nuestros corazones y nos has atraído. Así que gloria absolutamente tuya el que estemos aquí creyendo, Señor. Que ningún hombre ose atribuirse una gloria que no le corresponde. Gracias, Señor. Amén.